vamos a agarrar ese animal, porque el animal llegó en un estado crítico y necesitamos evaluarlo, porque nos comentaron que tiene alguna afección, porque vemos que tiene alguna lesión. Entonces, siempre tener claro el objetivo, para qué y por qué se realiza. El tiempo es súper importante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si se va, digamos, a anestesiar, ojalá sea en la mañana para que esté en ayuno. Si hay una urgencia, obviamente, y toca ponerle anestesia, tenemos el riesgo que vomite. Entonces, tenemos que evaluar bastantes condiciones. También la bioseguridad, el riesgo hacia el animal, hacia su estado de salud y el riesgo también hacia nosotros. Ahorita les explico este cuadrito acá abajo que les puse de ASA. Y siempre, siempre tener personal capacitado. Cuando trabajamos con fauna y vamos a hacer un manejo, podemos hacer una restricción física o una restricción. Alguna de las dos que vayamos a hacer, siempre debemos tener en cuenta un maletín o una caja de herramientas con los insumos necesarios, sea medicamentos, tener ya las dosis listas, preparadas de emergencia, de anestesia, algún antibiótico, vitaminas, como tener en mente qué es lo que vamos a usar. Si vamos a hacer exámenes complementarios, ¿qué estudios necesitamos? Sangre, radiografía, ultrasonido, algún TAC, resonancia, si necesitamos un procedimiento quirúrgico. Y siempre bioseguridad para todo, para el animal y para nosotros. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta? Uno, Perdón, hablando... Alejandra, qué pena que te interrumpa, ya apenas empezando. Me dice en el chat que Sebastián me dice que escucha entrecortado. Yo escucho perfecto, pero no sé si otros chicos también nos puedan confirmar si está escuchando entrecortado. Nicole, Daniela, Andrea, yo escucho bien. Bueno, parece ser que todos escuchan bien. Sí. Entonces, Sebas, puede ser que sea tu conexión a internet. Si quieres, sal y vuelves a ingresar, para mejorar de pronto el audio. ¿Sí? Gracias, chicos, a todos. ¿Ahí me escuchan? Porque también estaba viendo lo de los audífonos. ¿Ahí me escuchan? Sí, te El escucho bien. micrófono Ujú. está perfecto. Listo. Sí. Sí, cualquier cosa me avisan porque también se estaban desconectando audífonos. Bueno, retomando, cuando vamos a trabajar con un animal silvestre, tenemos que evaluar factores, especie, edad, sexo. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades y patologías que predisponen, dependiendo de la especie, dependiendo de la edad. También tenemos que saber un poco del estado de salud, si tenemos obviamente un récord médico, un historial médico. La condición corporal es súper importante. ¿Por qué? Porque obviamente los anestésicos no van a causar el mismo efecto a un animal obeso, con sobrepeso, a un animal flaco, caquéxico, emaciado. Entonces tenemos que evaluar también esto. Si hay preñez, la parte metabólica y hormonal va a cambiar mucho y el anestésico también va a ser totalmente diferente. No va a jugar, digamos, o no va a tener el mismo efecto. El estado emocional es súper importante al hablar de fauna. Ellos sufren de estrés cuando los vamos a agarrar. Ellos se estresan, todos los niveles de cortisol, toda la parte de neurotransmisores se altera. ¿Y qué hacen? Ellos están en modo huida. ¿Por qué me vas a agarrar? Yo salgo corriendo o te ataco, se vuelven agresivos. En ese tipo o estado emocional, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a poner una dosis normal, una dosis baja o unas dosis que manejamos, digamos, en pequeñas especies, en perros y gatos, no va a hacer el mismo efecto a un jaguar, a un tigrillo, un margay o como tal a un zorro, a un lobo que llegó súper excitado, agresivo, alterado, no va a hacer el mismo efecto. Entonces, tenemos que jugar un poco con las dosis y evaluar todo el contexto. Y siempre tener un protocolo para cada caso. Lo que les comentaba del ASA, de la primera diapositiva del primer cuadrito, es que la Sociedad Americana de Anestesiología, especialmente en veterinaria, evaluaron los riesgos anestésicos. Dependiendo del paciente, ellos tienen una clasificación que es de 1 a 4. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a anestesiar un paciente, si ese paciente está sano, nosotros decimos, está catalogado como ASA 1, si tenemos los expedientes clínicos, los estudios, si es un animal que no presenta enfermedad, el examen físico está bien. Por ejemplo, tenemos un paciente ASA 2 cuando tiene alguna alteración, por ejemplo, en piel, pero no tiene limitaciones funcionales. Es decir, no hay problema en cerebro, corazón, pulmones, cavidad abdominal, riñones.
Un paciente con ASA 3 es un paciente que tenga una enfermedad sistémica severa, es decir, enfermedad metabólica, enfermedad gastrointestinal, renal, algo que pueda llegar a afectar y poner en riesgo su vida. Es decir, que si nosotros lo anestesiamos, puede que el animal fallezca o no. Tenemos ese riesgo. Y cuando definitivamente decimos es un ASA 4, es que ese animal tiene la probabilidad más alta, hasta un 99% de fallecer, pero que a la vez, si lo ponemos bajo anestesia, es porque necesitamos hacer algo urgente en ese paciente y ahí uno balancea todo y uno dice, vamos a poner anestesia en un paciente de categoría 4, pero la probabilidad de que muera es del 80-90% o más. ¿Para qué lo hacemos? Entonces son condiciones que tienen ya cáncer, condiciones traumáticas, donde sus vías respiratorias, circulatorias están totalmente afectadas. Este se maneja en todas las especies. Cuando vamos a trabajar con fauna, sí hacemos un examen físico general, pero punto importante, iniciamos haciendo un examen a distancia, es un método no invasivo. ¿Qué vamos a ver? Siempre. Comportamiento, el estado mental del animal, si está alerta y responsivo, si está activo, si está deprimido, si está letárgico, estuporoso, está en coma o si definitivamente no tiene signos vitales. Vamos a ver si tiene un desplazamiento normal, anormal, si su cuerpo tiene asimetría o no. Por ejemplo, si ustedes ven estas citácidas acá, la imagen inferior del lado izquierdo, fueron pacientes en los hospitales privados y un sobrecrecimiento del pico. Adicional, si ustedes ven la imagen del lado derecho, ven una alteración. Tiene una ausencia como tal de plumas. No tiene plumaje. A nivel de la colita se ve totalmente diferente el plumaje. Entonces, eso también nos va indicando hacia dónde vamos. Ya cuando nosotros vamos a hacer una restricción es porque vamos a tomar las constantes fisiológicas, vamos a tomar unos exámenes complementarios y muchas especies, ahí me escuché, creo que se acabó la batería de los audífonos. Ahí me escuché. Aló, aló. Aló. Aleja, Dime. ahorita se estuvo entrecortando un poquito, pero sí se ve que es tema como del internet, ¿no? O sea, como de tu internet. Pero ahorita te estamos escuchando. Perfecto, qué pena, es que me estaba entrando una llamada y creo que eso desestabiliza un poco la señal y se acaba Ah, también la batería de los audífonos. Entonces, por ya va. eso también pero ahí me escuchan bien. Entonces, ahorita justo se está así otra vez como entrecortando un poquito. Bueno, me avisan cualquier cosita porque no sé qué pasa hoy Sí. con la señal. Igual te escribo por WhatsApp cualquier cosa así, porque por acá de pronto no nos vas a escuchar. Pero entonces por WhatsApp te Listo, escribo cualquier cosa. vale, perfecto. Bueno, entonces, cuando vamos a hacer una restricción física, ya tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar. Si vamos solo a hacer un examen físico completo, hay animales que por solo la sujeción pueden llegar a fallecer. Si vamos a tomar muestras, ¿dónde las vamos a tomar? ¿Qué necesitamos sin sedar al paciente? Ahí todavía estamos en una restricción física sin tener que someterlo a sedación o anestesia. Pero de que va a depender mucho de la biología de la especie. Tenemos que ver si tenemos en Aleja, mente, nos podría agredir. Aleja, ¿me escuchas? Dime. Sigue nuevamente el problema. Si quieres, sal de la sala, vuelve a ingresar a ver si de pronto mejora. Listo. Denme un segundito. No te preocupes, acá te esperamos. Bueno, chicos, vamos a esperar. Ojalá, pues sí, mejore. Y es que ya, pues sí, son varios los que nos dicen que no se escucha bien, efectivamente. Entonces, vamos a esperar unos minuticos. Esperemos mejore la conexión. ¿Listo?
Aló, aló. Sí, te escucho. Listo. Perfecto. Perdón esos problemas técnicos de internet. Sí, nunca falta, no te preocupes, Alex. Esperen a ver si. Acá íbamos, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí, ujú, sí. Listo. Perfecto. Entonces, como les comentaba, ¿qué nosotros debemos ver? ¿Cómo ese animal nos podría agredir? Si es un carnívoro, caninos, los colmillos nos pueden morder, las garras nos pueden rasguñar. Si es un ave, el pico, dependiendo del tipo de ave, si es una rapaz, pues nos va a atravesar la mano con las tremendas garras. Si es, por ejemplo, un primate, principalmente mordidas, también con las manos, nos puede hacer mucho daño. Entonces tenemos que evaluar cómo ese animal nos puede agredir y cómo debemos sujetarlo. Es muy importante. Nosotros, después del método invasivo y hacer restricción física, ¿qué necesitamos? O para hacer esa restricción, ¿qué necesitamos? Necesitamos guantes de carnaza, que son estos, son unos guantes de cuero gruesos que pueden ir hasta, por ejemplo, el codo para protegernos el antebrazo. Bolsas de tela, si vamos a meter los animales en esas bolsas para poder pesarlos. O transportadoras o kennel para poder desplazarnos. NASA o malla de red, dependiendo de que vayamos a sujetar o capturar, toallas para envolverlos. Y de ahí evaluar si vamos a hacer un protocolo anestésico o definitivamente necesitamos anestesiar a ese individuo, vamos a usar dardos, vamos a usar cerbatana, es de corta distancia, o vamos a una pistola a presión, dependiendo de qué es. Siempre, siempre les voy a recalcar bioseguridad, guantes de examinación, tapabocas especialmente. Estas son algunas imágenes de restricción física. Por ejemplo, acá estamos alimentando un búho, un juvenil, tiene todavía unos plumones y él no quería comer por sí solo, entonces teníamos que agarrarlo. ¿Cómo nos podría hacer daño? Pico y garras. Es un animal joven, las garras no están tan desarrolladas, pero se las podemos cubrir igualmente, sujetarlo alrededor de la cabeza y empezar a alimentarlo. Por ejemplo, esta es un águila de páramo, una Geranoetus melanoleucus. Ella llegó por un disparo, tenía perdigones en diferentes partes del cuerpo, tenía problemas respiratorios. Si ustedes ven la imagen, hay una diferencia en los ojos, en la coloración de los ojos. Tenía un ifema en el ojo derecho. Está mucho más oscuro el derecho porque tenía un perdigón cerca al ojo, pero teníamos que sujetarla a hacer examen físico. Adicional, llegó súper estresada y estaba muy dócil por el dolor. Acá tenemos una pequeña cría de puercoespín andino. Llegó para neonatología, estos son del Centro de Rescate de Bogotá, y le estábamos haciendo un test de fluoresceína porque presentaba úlceras corneales. Entonces le aplicamos el test, pues, las gotas, y evaluamos después el ojo, pero depende de cada individuo cómo los vamos a sujetar. También depende del estado etario, si es un animal juvenil o si es un animal adulto. Esta es una tamandúa mexicana que llegó en Costa Rica para alimentar, para crianza. Si ustedes ven cómo nos podría agredir, ellos tienen unas garras gigantes, los enartros tienen unas garras gigantes, pero hasta ahora las estaba desarrollando. No tienen dientes, son osos hormigueros, la lengua es muy larga, las patitas de atrás tienen 4 deditos, pero las uñas no son largas. Entonces, ¿qué se hace? Listo, se sujeta con una toalla, con una cobija para no tener un contacto directo, pero el riesgo es mínimo. A comparación de un adulto, por ejemplo, este macho llegó con una agresión terrible por parte de perros. Ustedes ven, la cabeza está totalmente lesionada, totalmente también inflamada. ¿Qué es lo que hacemos? Se anestesió cuando llegó la primera vez para canalizar y poner vía y estabilizarlo, pero si ven las imágenes, le pusimos micropor alrededor de las garras para hacer esto y cerrar las garritas, para uno tampoco estresarlo tanto cuando lo tuviéramos que manejar porque teníamos que medicarlo 2 veces al día. También necesitábamos 2 personas, uno que lo sujetara y otro para pasar medicamentos porque tiene muchísima fuerza, pero depende también de la edad que tengan los animales. Este es otro caso, en Costa Rica también, de unos mapachitos, unos bebés, estaban talando el árbol y se cayó el nido. Entonces, acá es donde uno entra a evaluar lo siguiente. Les voy a mostrar el video, ya les cuento la historia. Ahí se está tratando de hacer de suturar una herida abierta.
en la región inguinal de miembro pélvico derecho. Son individuos de no más de 2 semanas de vida que desafortunadamente cuando estaban talando el árbol, eran 3 ejemplares, y los cortaron. Llegaron uno con una lesión en falanges de miembro torácico izquierdo, esta cría llegó con esa lesión, pero uno dice, ¿lo anestesio? ¿No lo anestesio? ¿Cuál es el riesgo que fallezca? ¿Qué tal si tenga glucosa o no y no sobreviva a la anestesia? ¿Qué se hace? Anestesia local, analgésico, vamos a suturarlo y a estabilizarlo. Si le hacemos una anestesia general, puede que el animal fallezca, pero obviamente necesitamos sujetarlo adecuadamente. Acá están, él desafortunadamente falleció, acá están las 2 crías, el que sufrió la amputación de los dedos. Si ustedes ven el video, les voy a dejar con volumen para que escuchen la vocalización. Ellos tienen los ojos cerrados. Aleja, no se escucha, pero creo que tú tienes ahí como una opción para compartir el audio. Ah, ¿dónde será? Ah, ya. Esperen, Ok, esperen. ahí ya. Miren los ojos totalmente cerrados. Entonces, son cosas a las cuales nos enfrentamos en el día a día en los centros de rescate. Son animales que 24/7 tienen que tener cuidados para tener ahora una crianza artificial y más con la lesión que tiene este en la mano. Pero si los anestesiamos de entrada, puede que no sobrevivan. Entonces ahí tenemos que evaluar cómo los manejamos. Bioseguridad, guantes, siempre mantenerlos calientitos porque pueden fallecer de hipotermia. Justamente la mamá debió salir a buscar alimento y fue cuando talaron el árbol. Cuando hablamos de reptiles, con los reptiles lo más importante es usar también guantes de nitrilo especialmente, saber de qué especie se trata. Por ejemplo, cuando hablamos de ofidios, si es venenosa o no venenosa, no nos vamos a poner a agarrar una venenosa. Ah, sí, yo la agarro. Bueno, y después el suero antiofídico, ¿dónde vamos a ir si tenemos un accidente? Esta es una culebrilla ciega, no es venenosa. Evaluamos también su estado mental, cómo se encuentra, si tiene alguna lesión. Y las imágenes del lado derecho son tortugas de orejas rojas o Trachemis scripta, donde para hacer un examen físico no invasivo, en parte de observación, ellos se ponen sobre una parte cilíndrica o en una mesa obviamente lisa, algo cilíndrico para que si sacan las patas, ellos no llegan a tumbar esa parte cilíndrica y no se pueden ir a ningún lado, pero obviamente teniendo la supervisión. Y así podemos hacer un examen físico exterior sin agarrarlas, viendo ojos, viendo el caparazón, viendo las extremidades, y luego cuando hacemos ya restricción física, se puede agarrar de esa forma del caparazón y el plastrón, teniendo una sujeción adecuada, o se puede hacer presión de los miembros pélvicos y en las fosas prefemorales empujarles para que saquen la cabeza. Pero depende también de lo que vayamos a hacer. Son animales, a veces, por ejemplo, las tortugas de tierra son muy grandes y no podemos con el peso que tienen y necesitamos otra persona que nos ayude a sujetarle la cabeza para examinar. Este es un video de Costa Rica, de un centro como tal, un bioparque, donde hicimos un manejo con unos colegas de la maestría contra esta Botrops, porque tenía un absceso en la cara, tenía una asimetría terrible, no quería comer. Si ustedes ven la diferencia entre el primer video que les mostré, este es un animal venenoso. En reptiles nosotros usamos ganchos extensores, son las extensiones de nuestros brazos para no entrar en contacto directo con ellos, porque también tenemos esos tubos. Si se va a hacer algún manejo anestésico, si vamos a tomar muestras, tenemos una bioseguridad mayor al introducir la parte o el primer tercio del animal en este tubo para evitar que nos muerda. Ya posterior de que se mete el ejemplar, la primera parte, el primer tercio en el tubo, podemos ya anestesiar, tomar muestras para hacer el procedimiento. En este caso que se hizo, se anestesió, ya después de que no tenía ciertos reflejos. ¿Cómo vemos reflejos? En perros y gatos vemos reflejo de palpebral,
si tiene sensaciones en los pulpejos, en las patitas, en las orejas, las vibrisas, en ellas como vemos que no haya reflejo de enderezamiento. También tocamos diferentes partes del cuerpo, diferentes tercios, que no haya movimiento, como si fuera a reptar o que no haya una parte de locomoción. Ya cuando vimos eso, pudimos sacar la cabeza y si alcanzan a ver la imagen, abrir, retirar el absceso, drenar, limpiar y poner medicamentos respectivamente, pero siempre con bioseguridad. Y esto nos tardó como 1 hora, toda la anestesia y otras 2 horas en recuperar porque son animales de sangre fría, pero siempre personas que manejen este tipo de animales y tengan las herramientas necesarias. Cuando hablamos también de fauna silvestre, les va a llegar muchísimo, o en zoológico o en centros de rescate, crianza artificial. Desafortunadamente, pues hay tráfico ilegal, capturan las crías, o justo cazaron a la mamá, o nació y era mamá primeriza y no saben cómo criarlo. Es que es lo más importante acá, solo les tengo fotos de primates en diferentes lugares, un titigris, Aguinus leucopus, tenemos Zeus, tenemos Alouatta, tienen una biología, una anatomía y fisiología distinta. Unos son omnívoros, el Alouatta es netamente frugívoro y folívoro y es mucho más difícil de criar. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación. ¿Ellos con qué van a empezar? Con diarreas, con problemas respiratorios y con problemas de temperatura. Debemos saber manejar esto, evitar un contacto directo, de alzarlos, porque obviamente se van a humanizar, van a tener un contacto con las que no deberían, si el ideal es después liberarlos o reintroducirlos a un grupo. Entonces, si ustedes ven, se les pone unos peluches para que ellos sientan que están agarrados a la mamá. Como veterinarios, ¿qué debemos hacer? Calcular las kilocalorías, calcular qué leche le vamos a dar. Normalmente es leche deslactosada y se mezcla con alguna fórmula materna, pues con una fórmula de niños realmente comercial. Tener cuidado al administrar, se utilizan igual biberones o jeringas dependiendo del tamaño porque pueden broncoaspirar, muy común. Pero tenemos que ver, normalmente como ustedes saben todos los mamíferos tienen lactancia y la parte del calostro es súper importante después de la gestación y el momento del parto para que agarrar sistema inmune, tener defensas y así poder sobrevivir lo que más se pueda y tener un equilibrio o una homeostasia adecuada. Si ellos no tienen calostro y les estamos dando leche artificial, ¿va a cambiar? Sí. Obviamente en un futuro estos animales no van a tener las mismas defensas que unos animales que crecieron con su mamá en la manada, en la tropa, la van a ser más predisponentes a enfermedades parasitarias, bacterianas, virales. Entonces eso también tenemos que evaluarlo y si es posible les empezamos a dar medicamentos homeopáticos para subir también las defensas, mucha vitamina C para evitar que se enfermen de muchas otras cosas. Unos animalitos muy importantes, y les voy a hablar un poquito de ellos, son las didelfis. Las conocen como zorro, Alena, zarigüeya. discúlpame. Dime. Aquí hay una pregunta en el chat. Sebastián nos pregunta, tengo una, bueno, en ese caso, me imagino que para el tema de los primates, ¿también se podría utilizar la leche en polvo que venden generalmente para cachorros? No, no cachorros, perros y gatos, cachorros, perros no, porque la flora intestinal es distinta. Normalmente los primates tienen una flora intestinal similarmente a los humanos, es decir, Lactobacillus, Proteus, Bifidobacterium, somos como la microbiota que nosotros tenemos. Los carnívoros tienen una microbiota distinta, a pesar de que sean cachorros, ellos se criaron en el interior de la mamá les pasó nutrientes, les pasó sistema inmune, inmunoglobulinas, células, y ellos saben genéticamente que son carnívoros. Su flora intestinal es diferente. Si nosotros le damos, por ejemplo, gradual o KMR o lactorreemplazadores de carnívoros, uno, la proteína va a ser más alta. Dos, vamos a generar unas diarreas y unos problemas adelante porque no está formándose el sistema como debe ser para ser un primate. Entonces, lo más adecuado cuando hablamos de primates son medicamentos y alimentos de humanos. Y realmente han hecho varios estudios, hubo un estudio justo que hicieron con macacos y evaluaron todo el desarrollo de su microbiota intestinal en dos grupos, unas crías que estuvieron con la madre con una tropa y unas que estuvieron solo alimentadas con leche.
y que estuvieron evaluando heces, viendo la microbiota intestinal. El estudio duró 150 días. Cada cierto tiempo ellos tomaban heces y evaluaban y vieron la diferencia. Sí, obviamente si se están criando con tarro, fórmula de tarro, van a tener más microbiota vegetal, porque la leche de tarro o la leche en polvo materna es más de origen vegetal que los que están, por ejemplo, con la tropa. Y que hubo también de diferencia el peso. Entonces, sí varía, pero tiene que ser más relacionado a su microbiota, porque la microbiota es sistema inmune y sistema de defensas en el cuerpo. Entonces, no podríamos dar gradual ni de carnívoros. Pero es una muy buena pregunta porque a veces uno no sabe. Uno dice, ¿y qué les doy? ¿Y qué les damos? Por el guía de la especie es súper importante. Espero te haya respondido la pregunta. Aleja, tengo otra pregunta aquí. Dime. Ian nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar ese estudio respecto a los macacos y la alimentación? Con gusto después se los paso. Me acuerdan, con Giselle les mandamos la información. Son unos estudios de microbiota intestinal. Ahorita no recuerdo la revista, lo hicieron en Estados Unidos. Y ahí está toda la descripción y justamente después en referencias de ese artículo, ese salió hace 2 años. Están los otros artículos que se han hecho y se han hecho en cerdos, se han hecho en primates y se han hecho en carnívoros. Entonces, se han hecho varios estudios de microbiota intestinal, pero con todo gusto, con Giselle se los hacemos llegar. Gracias, Aleja. Sabdiel pregunta, ¿se puede dar sustituto de leche de perro a mapache o marsupiales carnívoros? Sí, sí, a ellos sí. Jaguares, por ejemplo, margáis, ocelotes, hurones, chuchas, todos ellos se les puede dar de perro y gato. Se les puede mezclar, pero obviamente se mezcla con otros componentes porque los mapaches, por ejemplo, son omnívoros. No necesitan tomar todo el tiempo leche y se empieza a mezclar con una cantidad de frutitas y hacer papillas o juguitos frutales, pero gradualmente porque si no les generamos una diarrea. Por ejemplo, los bebés del video, ellos empezaron primero con electrolitos, luego les empiezas a agregar un poquito de Ensure con leche deslactosada y luego ya les empiezas a agregar lactorreemplazadores de carnívoro porque igual la proteína es muy fuerte y si les damos de una, les vamos a generar una bomba en el estómago. Entonces se les empieza a dar gradualmente para que lo vayan asimilando y disminuir la presencia de diarreas. Pero sí o sí, siempre en crianza artificial van a tener diarreas. Y que es lo más importante, que son animales que pueden pesar 5, 10 gramos y si tienen una diarrea se deshidratan de insofacto. Entonces tenemos que balancear muy bien y estar dando por eso también electrolitos. Bueno, Gracias, Aleja. continuando, con todo gusto. Esta especie es muy bonita, a mí me encanta. Mucha gente dice que son ratas, que son horribles, está en todo el mundo realmente. Se conoce zorra, zarigüeya, chucha, chacán, son didelfis, son como tal mustélidos, son animalitos muy curiosos con características únicas. ¿Por qué lo vengo a traer? Porque es muy común que lleguen a los centros de rescate, es muy común que lleguen a las clínicas, puede que sea plaga en algunos lugares, puede que las tengamos en el traspatio de la casa, pero tenemos cantidad de especies de estos tlacuaches a nivel mundial son muy importantes porque hacen equilibrio para el ecosistema, es decir, atrapan las plagas y nos ayudan a tener un equilibrio. Ellos son desprovistos de pelito en la cola, por eso los relacionan con que son ratas. Son animales más que todo crepusculares a nocturnos y si ustedes ven las manitos son totalmente diferentes porque ellos también tienen deditos como si fueran un primate para poder trepar y tienen también unos pulgares opuestos para que sea más fácil trepar. ¿Por qué es importante? Porque cuando les llegan digamos, a la clínica, al centro de rescate, es muy común porque la mamá tiene que ir a buscar alimento. Entonces deja o dentro de una cueva o hace un hueco y los deja ahí, pero otras veces los deja ahí, en el pasto, a la deriva. Y las personas llaman y dicen, me encontré una cantidad de crías de, no sé qué son, porque muchas están desprovistas de pelo cuando son muy pequeñas, o estaban abandonadas y las llevan. ¿Qué pasa? Si la mamá llega, se llevaron los bebés, va a ser como, ya no tengo bebés,
se marcharon y ahora los tenemos que criar. Entonces, también tenemos que ver mucho si la mamá está cerca, observar, preguntarle a la persona dónde está, si es cerca, ir a ver si la mamá está por ahí, porque alimentarlas es difícil porque toca alimentarlas cada 4 horas. Cuando nos llegan a los centros de rescate y tenemos que alimentarlas, lo más importante es evitar el contacto directo. Sí o sí, que sea una, máximo 2 personas con ellas, porque ellos obviamente generan vínculos por los olores, y usar toallas, usar trapitos, de ser posible guantes, pero que nuestras manos no estén en contacto directo con ellas y lavarnos muy bien las manos antes de agarrarlas. ¿Estos son animales que son agresivos? Sí. Cuando son adultos y ustedes ven estas imágenes, ¿ellos qué van a hacer? Van a mostrar los dientes, porque es la manera de defenderse. Tienen unos gigantes que pueden destrozar, pero también se hacen los muertos. Entonces es un mecanismo de defensa de, ay no, yo no voy a pelear contigo, me voy a hacer la muerta, déjame en paz. Pero ellos emiten gruñidos, orinan y defecan muy fuertes, el olor fuertísimo, pero es la manera de defenderse. Entonces, si ya sabemos que esas son las características, ¿cómo lo vamos a manejar? Su colita es prensil. Si ustedes ven la imagen de acá al centro, que me parece hermosa, la colita se puede curvar, ellos se agarran de la colita. ¿Qué es más fácil para agarrarlas? Uno, nosotros vamos a utilizar, yo soy diestra, entonces mi mano izquierda no es que tenga mucha fuerza, lo que hago es con la mano izquierda agarrar la colita para tener un sostén y que no salga corriendo, y con la mano derecha agarrar la cabeza para poder examinarla y levantarla, como ven en estas fotos. Estas fotos fueron en Repsa, en México, y las estamos, son machos y son animales que son muy grandes, pero sus mordidas pueden ser terribles. Si alcanzan a ver la imagen del lado derecho, ven los miembros pélvicos, vean el pulgar totalmente oponible, que es para poder trepar mucho más fácil, pero son animales muy pesados. Con la parte de crianza, obviamente, de pasar de este animalote a estas chiquitinas es una ternura, porque son animales muy tiernos, son animales que desde pequeños tienen ese instinto de mostrar los dientes, así les estén creciendo, de hacer ruido, pero siempre si se los traen en un nidito, en una cajita, y son 4, déjenlas juntas hasta cierta época, tienen que estar viendo que los dientes vayan creciendo, y de igual manera cambiar los chupos. Si ven estas imágenes, tenemos un chupo muy pequeño, biberón pequeño, con el que no va a broncoaspirar, o usamos jeringa para darle despacio el alimento. El alimento que va a ser igual, siempre electrolitos, y este se puede mezclar, este sí con gradual o con lactorreemplazadores para perros y gatos, y Ensure, pero siempre electrolitos, y a medida que ustedes vayan viendo que los dientes van saliendo, ya le empezamos a mezclar frutitas y después pedacitos de fruta, vegetales, hasta que ellos ya puedan masticar adecuadamente. Muchos colegas se basan bastante, por ejemplo, en la longitud de los dientecitos o en la longitud del cuerpo. Entonces, si tienen ya, por ejemplo, los dientes y los ojos abiertos, dicen ya pueden comer todo, pero los dientes hasta ahora están erupcionando completamente. Entonces, depende también del alimento gradual que le vayamos introduciendo. Es decir, poco a poco tenemos que ir viendo qué les va gustando, porque va a ser algo totalmente nuevo, les puede dar diarrea. Entonces vamos viendo la leche, la papilla de frutas, y luego ya si empiezan a ser mucho más activas, a moverse más, vamos incluyendo otros alimentos. Para empezar a hablar de otro grupo de animales que me encanta, que son los primates no humanos, cabe resaltar que existen alrededor de 200 especies ya a nivel mundial. Son animales sumamente inteligentes. Aleja, discúlpame. Dime. Tengo aquí una pregunta de, ay, disculpa, es que me llegaron varios mensajes. Y bueno, Ian nuevamente nos pregunta, ¿es recomendable juntar zarigüeyas cuando vienen una o dos con otras zarigüeyas siendo crías? Si tienen el mismo tamaño, un tamaño muy similar, sí. Y si llegan, por ejemplo, en la misma semana, una diferencia de 2, 3 días, sí, pero que tengan el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque estos animalitos, cuando ya empiezan a crecer, se pueden atacar a sí mismos y se empiezan a morder por espacio, si no tenemos un espacio adecuado, si no les damos
alimento suficiente a todos o les ponemos, digamos, un comedero donde todos se puedan poner alrededor, ellos ya se empiezan a atacar. Sí se podría hacer, pero sí hay esas condiciones. Ok. Nicolás perdón, Nicole nos pregunta, ¿para los electrolitos también se debe hacer algún cálculo? No, normalmente nosotros dependiendo del animal es como de 0,1 mililitro, 0,2, 0,3, es dependiendo también del tamaño y de lo que les vamos ofreciendo. Obviamente a algunos ejemplares el primer día les ofrecemos más electrolitos, de tu 0,2 mililitros cada 4 horas para ver también el reflejo de succión y de deglución, para que no se deshidraten y hacerles la introducción de la leche, pero depende del ejemplar como esté. Ok. Mauricio nos dice, en la toma de muestras sanguíneas de felinos domésticos y la diferencia de grandes felinos como jaguar. Una vez un colega me contó que tomó de muestras sanguíneas con tubos Vacutainer, ¿se pronuncia así? Me disculpa mi ignorancia, con heparina y se coaguló la sangre en un lapso de 3 horas. ¿Cuál es la diferencia y qué se debe hacer para obtener las muestras correctas? Ok, bueno, no estamos hablando un poco de hematología, pero con gusto te respondo. Depende de la celularidad de los animales, nosotros y de la muestra y lo que vayamos a analizar. A nivel de patología clínica hay diferentes tubos. Tubo tapa lila, que tiene DTA, tubo tapa roja, que no tiene coagulante, tubo tapa azul, que es para realizar pruebas de coagulación, tubo tapa verde, que tiene heparina. Entonces, hay algunos animales que tienen los eritrocitos nucleados, como las aves y los reptiles. Por lo tanto, cuando usamos heparina, es para evitar que se coagule, pero a la vez que no se rompan las células o se genere hemólisis. Entonces, esa es la función, digamos, en fauna para ese tipo de tubo, del tubo tapa verde. Cuando nosotros vamos a sacar un mamífero, sea carnívoro, sea primate, sea úrcido, sea mamífero marino, nosotros usamos para hemograma, tapa lila, para química sanguínea, tapa roja. Vacutainer o estos capuchones que a nosotros cuando vamos al laboratorio nos ponen el brazo, ese es el capuchón que realmente nosotros no vemos la aguja. Ellos, las enfermeras, localizan la vena, introducen la aguja y por el otro lado está ese capuchón plástico que se ve y nosotros introducimos el tubo. Ese cauchito que está al otro lado del capuchón es el que va a perforar la tapa como tal del tubo y ahí va a ir directamente la sangre. Entonces depende también de la especie, de las células sanguíneas y de los estudios que vayamos a hacer. Eso depende, digamos, los diferentes tipos de tubo que se tienen. Gracias. Gracias, Aleja. Tengo una pregunta con respecto a los primates, pero antes, pues, como para cerrar el tema de las zarigüeyas, Laura Pinilla nos dice, estuve realizando mi trabajo de grado en un CAP ubicado en Tocaima, Colombia. Nos llevaba muchas crías sin pelo de Didelphis. Manejamos como dieta electrolitos y lactorreemplazadores. Se mantenían por 5 días. Se mantenían por 5 días algunas veces, pero luego fallecían. ¿Por qué podría pasar esto cuando en la mayoría de ocasiones comían y se establecían horarios de alimentación? Pueden ser muchas causas, parásitos, frío, cambios de temperatura. Cuando están sin pelo, están recién nacidas, al ser marsupiales. Lo que quiere decir marsupial es que la mamá, la hembra, tiene una bolsita donde realmente las crías después de parir, que ella pare a los 11, 15 días, las crías suben y se crían en la bolsita. La bolsita tiene unos pezones funcionales y ellas están ahí pegadas hasta que ya pueden moverse por sí solas, tienen pelo y tienen desarrollo de los dientes adecuadamente. Cuando están sin pelo, el nivel de supervivencia es muy bajo por eso mismo, porque no tienen el calor, porque tienen que estar pegados a un pezón alimentándose para que tengan un calostro y unos nutrientes adecuados. Ellos empiezan a comer y uno dice, sí van a salir adelante, pero la probabilidad de que salga adelante es súper baja porque son cambios muy drásticos para su cuerpo y son animales recién nacidos o menor a realmente 15 días. Entonces es mucho más difícil que salgan adelante. Se broncoaspiran muy fácil
y adicional, el cuerpo no está acostumbrado a ese tipo, digamos, de productos, o sea, electrolitos, lactorreemplazadores, la proteína es muy alta y no lo toleran y empiezan a distensionarse los intestinos, especialmente el colon, y empieza con una enterodisbiosis, cambia toda la flora intestinal, entonces fallecen mucho más rápido. Gracias, Aleja. De hecho, quería comentar, los chicos, porque en esta charla hay personas que ya, digamos, están tomando cursos con nosotros en la escuela virtual. Entonces, quienes están allí, eh, y algunos tienen un manual que lo pueden consultar ahí en la misma escuela, lo pueden ver ahí en la escuela virtual. Hay un manual sobre manejo de zarigüeyas en el que se les explica más a profundidad todo lo que ha dicho Alejandra, todo el tema de las fórmulas, el tema pues del manejo en general, cuando una cría tiene más probabilidades de salir adelante, cuál otra, o sea, todo está ahí súper detallado. Entonces, quieren para que lo puedan consultar ahí quienes ya tienen ese acceso a ese manual, ¿listo? Y la última pregunta, Alejandra, era, dice Ian nuevamente, dice una consulta, perdón, en ocasiones hemos recibido uno o solo dos especímenes refiriéndose a lo de la zarigüeya. Una consulta más ahora que entramos al tema de primates. Vi un caso de un chorongo en el centro de rehabilitación, Lagotris podepitis, de 3 semanas, incautado de una casa y este tenía gases, al parecer problemas de microbiota porque parecía tener dolores en la barriga. ¿Existe una forma de mejorar su condición con su alimentación o quizás probióticos o solamente con leche o solamente con leche que se le daría? Depende del peso, de cómo esté, la leche no se puede dar. Cuando empiezan a tener esa cantidad, empiezan con enterodisbiosis, que es la enterodisbiosis. Todos tenemos una flora intestinal normal. Ellos, al ser más frugívoros y folívoros, es mucho más alta que otras especies. Y cuando empezamos a introducir, por ejemplo, lácteos que no son los de su, digamos, especie, los de la mamá, o ese cambio brusco de le quitaron a la mamá, la casaron o algo y falleció y le damos leche de tarro, las bacterias quedan totalmente perdidas. Entonces, muchas de las causas cuando llegan así es o uno, le dieron alguna otra leche y la microbiota no lo aguanta, o dos, le empezaron a dar fruta. Estos animales no pueden comer frutas dulces porque al final cuando se digieren esos carbohidratos simples, lo que hace es generar mucho más gas. Se puede trabajar con probióticos, pero lo ideal es no dar leche por un cierto tiempo para evaluar cómo se distiende y se tienen que dar también antigases para ayudar al organismo porque ellos no van a eructar tan seguido y se tiene que estimular para que eructe. Pero toda la parte de los Lagotrix, de los Alowata, son los más difíciles de crianza por su tracto gastrointestinal. Gracias, Aleja. Ya no te interrumpo más por ahora. No te preocupes. Con todo gusto yo les respondo las preguntas hasta donde sepa. De pronto no sé, como les digo, no somos todólogos, pero desde mi experiencia les puedo ayudar y guiar en algunos momentos. Entonces, como les comentaba, estos animales son sumamente inteligentes, viven en manadas, son muy sociales. ¿Y por qué viven en manada? Porque ellos aprenden viendo. Ellos cuando tienen jerarquías, el macho es el que monta la hembra, pueden, dependiendo de la especie, vivir tanto macho como hembra y otros machos juveniles y hembras juveniles, pero el macho alfa sabe cuál es su cría, la protege, juega con ellos, pero es más parte de unión y de trabajar en equipo para que toda la tropa o la manada esté bien. Entonces ellos realmente cuando están en crianza, esa cría aprende de lo que ve, de lo que siente, de cómo juegan con ella, de cómo los adultos interactúan. Entonces son animales muy inteligentes que hasta saben usar herramientas. Se distribuyen a nivel mundial. Cuando hablamos de una clasificación general, porque los primates tienen una clasificación gigante, hablamos de primates del Nuevo Mundo, que son principalmente primates pequeños con cola. Y cuando hablamos de primates del Viejo Mundo, son los grandes simios que principalmente están en Asia y en África. Cuando vamos a hacer restricción como tal de los animales, después de hacer, digamos, esa observación indirecta, ¿qué vamos a hacer? Para restricción física, ¿cómo los vamos a sujetar? Primero, tener los equipos adecuados.
si necesitamos una red, si necesitamos guantes de carnaza, tener una bolsa de tela, si podemos atraerlos con alguna fruta, alguna comida, sujetarlos así, o si definitivamente debemos restringirlos. Si son animales pequeños, especialmente los calitrícidos o los titís, lo que se hace es sujetar como esta imagen que está con un Saguinus leucopus, o esta imagen de acá arriba al lado derecho, es con una mano sujetar los miembros torácicos y la cabecita, y con la otra sujetarlo de los miembros pélvicos. Si ya es un animal mayor a 10 kilos, lo que se hace es poner los miembros torácicos hacia atrás para evitar que nos muerda. Importante, si están en una manada, separarlos, obviamente, porque no vamos a entrar a un lugar donde hay 10 monos y se nos van a venir encima y nos van a morder. Entonces debe haber un área de manejo, se deben separar. Este es un video de ahorita de Perú, donde se estaba haciendo un manejo de una Teles Belzebuth para hacer un procedimiento anestésico. Entonces, lo que se hace es separar en una área de manejo distinta. Se entra, se entra con la red, obviamente siempre observando que no se nos vaya a botar a mordernos porque pueden atacar. Ya cuando se agarra con la red, uno mismo puede poner la inyección o entra otra persona, inyecta el medicamento, pero siempre y cuando tengamos la seguridad de que estamos sujetando el animal, o aunque sea colocando la cabeza o sujetándolo firme o sometiéndolo para que no nos vaya a morder. Porque si digamos ahí yo no sujeto la cabeza, mi colega no hubiera podido poner la inyección o el medicamento respectivo, porque ¿qué pasa? Nos estaría mordiendo o la mordería ella. Entonces, bioseguridad y comunicación, ya ponemos el medicamento, empezamos a evaluar el efecto que esté haciendo dependiendo del protocolo. ¿Cómo podemos hacer manejo con primates? Uno, dando medicamentos por medio de juguitos, por medio de, digamos, miel. En primates se usa mucho usar medicamento transmucosal, es decir, acá de los labios, más por la confianza que tienen. Entonces se mezcla un poquito del anestésico, obviamente el efecto va a tardar un poco más y se hace un condicionamiento. Otro es por inyección o inyección como tal, alguien lo sujeta y como tal lo distraemos y le ponemos la inyección. O la última manera es por medio de dardos, con cerbatana o con pistola de aire. ¿Para qué se hace esto? Para poder hacer un examen físico completo, para tomar muestras. También se puede anestesiar con anestesia inhalada, pero obviamente si están, digamos, en una manada, no voy a decir, oye, ven que te voy a anestesiar, te llevo al SAO y te pongo en el quirófano en anestesia inhalada. No, realmente lo que se hace es siempre hacer una premedicación para poderlo sedar y poderlo manejar y que no nos muerda. Estos son algunos casos. Estas imágenes son de unos monos aulladores, alobatas cenícolos, y de una Teles fuscipes en Barranquilla, donde se tomaron unas muestras, se hizo biometría y del lado derecho se realizó una cesárea a esta hembra. Acá es uno de los casos que recibí Ale, también en México. perdóname. Dime. Tengo aquí una pregunta. Dice Santiago, ¿qué fármacos se suelen usar en la sedación de primates? Depende del protocolo, pero realmente ketamina, dexmedetomidina, midazolam, medetomidina. Entonces se hace combinación, depende de lo que ustedes quieran manejar, el tiempo y lo que vayan a hacer. Por eso es tan importante la planeación, pero es lo que más se usa, y las combinaciones. Y depende de lo que tengan, porque hay casas comerciales que no llegan a Colombia, o hay casas comerciales que no llegan a África o Europa. Entonces depende del principio activo y de lo que vayamos a hacer. Gracias. Con gusto. Por ejemplo, este es un mono cariblanco, un capuchino cariblanco, que lo tenían como mascota, pero justamente empezó a bajar de peso. Es súper noble, es bastante dócil, y lo llevaban con pechera a consulta. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Primero se ponía en un topper plástico con orificios y se conectaba el sistema de anestesia inhalada allí. Ya se empezaba a evaluar reflejos, si él ya estaba sedado, si se podía manejar. Se sacaba después del topper y se mantenía con mascarilla. Es mucho más rápido, obviamente, que una inyección.
y tenemos también control del animal para tomar las muestras, se hacían pruebas rápidas y se evaluaba por completo el ejemplar, pero la recuperación es más rápida y no tiene tantos efectos, digamos, de todavía mareado, que pueda vomitar, todavía toca ver que no coma. Es mucho más rápido con anestesia inhalada, pero depende de las instalaciones que se tengan. ¿Por qué nosotros dardeamos animales? ¿O en qué punto decimos nos toca dardear? Son animales que pueden ser agresivos, se escaparon, hubo una pelea, vamos a hacer un examen físico con una planeación específica, vamos a transportarlo de un lado a otro, o realmente, digamos, en un centro de rescate o un santuario, si definitivamente se escaparon y no están ingresando, muchas veces se intenta con los cuidadores tienen un vínculo increíble con los animales, que los llamen a las áreas de manejo con comida, pero es de paciencia, o sea, pueden durar 2, 3, 4, 5 horas, pero obviamente se tiene la alerta, los protocolos, y si ya uno definitivamente ve que no entra por sí solo, toca dardearlo. También depende, si es un animal agresivo, uno dice, no, esto es un riesgo enorme, se dardea inmediatamente. Entonces, por eso usamos dardos. ¿Cómo son los dardos? Son así, son de plástico. Los dardos tienen dos partes. Tienen una parte, la primera parte es la cámara donde se pone el medicamento. Voy a empezar del lado izquierdo a derecho. Entonces tenemos, perdón, la aguja. La aguja, el tamaño difiere de acuerdo al animal. Esta aguja tiene dos orificios en las puntas. Y cuando se pone, por eso se les pone como esta gomita o el sleeve, porque es un protector de cuando ingresa el dardo a la piel, este protector o cauchito silicona se corre y el medicamento entra al animal. Tenemos esta parte, la primera cámara donde se pone el medicamento, la segunda es donde se pone la presión de aire y tenemos este penacho, pompón o estabilizador, que es el que nos va a guiar a dónde va a caer el dardo. Hay dos tipos de dardo, normalmente son plásticos, uno que es hechizo, que se hace con jeringas, y otros que venden a nivel comercial. Uno se usa principalmente con cerbatana, el otro ya se usa también con pistola a presión, porque necesita mucho más fuerza para poder ser disparado. Hay de diferentes tamaños, estos son los comerciales, dependen de los mililitros que tengamos. Si ustedes ven, estos depende del tamaño, estamos empezando de los más pequeños, que le cabe 1.5 mililitros de medicamento hasta 10 mililitros. Entonces, depende de lo que vayamos a poner, de la combinación y el protocolo que usemos. Cuando hablamos de rifles o de pistolas, dime. Aquí tengo unas preguntas. Alexander nos dice, ¿qué enfermedades zoonóticas deberíamos tener en cuenta al momento de trabajar con primates? Ahorita les respondo eso, porque ahorita les voy a Ok, hablar un poco de zoonosis. listo. Y tengo Santiago. Cuando hablamos de efectividad en tiempo reacción de la medicación, ¿cuál opción es más efectiva? ¿El uso de inyección o el método de dardo? ¿O tienen la misma efectividad? Cuando hablamos de eso, hablamos más del medicamento, de qué medicamento usaste. El medicamento es el que nos va a dar el efecto, porque realmente vamos a poner la inyección y puede que sea por dardo, se ingresa inmediatamente si dimos adecuadamente el dardo a nivel del músculo, o si damos la inyección, pues nosotros sabemos qué fuerza ejercemos en el émbolo y en el momento de la inyección, pero el tiempo es dependiendo del medicamento y la combinación que se haya usado. Que tenemos certeza cuando hacemos inyección o hand injection, como nosotros llamamos, que es cuando tenemos el animal de frente o podemos poner nosotros la inyección, tenemos la certeza de que ingresa el medicamento inmediatamente porque lo estamos poniendo. Pero cuando estamos dardeando va a haber una distancia mayor y que tenemos que ver, ¿se desocupó el dardo? Sí, ya esperas el efecto, pero muchas veces los animales son súper rápidos, por eso se debe tener un entrenamiento previo en dardear para saber dónde dardear, evitar accidentes y que haya un daño o se desperdicie el medicamento. Pero depende realmente del medicamento. Gracias, Alex. Con gusto. Cuando usamos rifle o pistola es cuando vamos a trabajar con animales, uno, muy agresivos, especialmente, y a una distancia mayor, porque necesitamos mayor presión y mayor precisión. Cuando hablamos de rifle, los rifles o armas
tienen principalmente son dardos de metal y tienen focos infrarrojos que te dan la distancia. Además, hay algunos, por ejemplo, en Inglaterra usaban uno que te medía los metros de distancia y te ubicaba efectivamente donde tenías que disparar, te daba el centro o la diana específica. En los zoológicos y centros de rescate normalmente manejamos este del lado derecho, que es una pistola a presión, y lo que se hace es poner presión. Acá vemos el manómetro. Para saber cuánta presión ponemos depende de la distancia y del animal. No podemos poner la misma presión si vamos a dardear un chimpancé de 40 kilos a un mono capuchino de 3 kilos. Si le ponemos la presión del chimpancé, lo vamos a fracturar. Entonces, tenemos que evaluar eso. Lo que se hace es, se coloca como un tipo cerbatana acá, este es el gatillo, y se dispara. Pero este es el que más se usa. Y este maneja el del lado derecho, que es la pistola a presión, maneja dardos de plástico. Cuando hablamos de anestésicos, el protocolo va a variar, depende de lo que ustedes tengan en el lugar, depende de qué vayan a hacer, de qué tiempo necesitan y sobre todo si van a premedicar o van a anestesiar completamente. Premedicación, ¿qué es? Es antes de una anestesia completa, antes de digamos, una anestesia para un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué se usa? Porque se premedica para disminuir el uso de anestésicos, para que el animal tenga una para que tenga ligera pérdida de conciencia, y esto nos ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad. Se puede dar, digamos, oral, sí, en chimpancés se maneja oral la premedicación, en los que son pequeños se da premedicación y luego se inyecta el anestésico o se usa anestesia inhalada, dependiendo obviamente del individuo, pero que sean pequeños. No podemos hacer eso con un adulto agresivo de 50 kilos. Entonces, depende del protocolo, el manejo que vayamos a hacer y el estado de salud. ¿Cómo sabemos la dosis? Hay papers, hay libros. Estos libros, por ejemplo, Carpenter tiene diferentes ediciones. Tenemos libros de manejo anestésico de Fowler, o tenemos también este libro de Gary West, que es buenísimo para parte anestésica. Hay muchos documentos y artículos de acuerdo a cada especie que podemos ir viendo, que se ven en los portales, en las revistas, y depende de lo que vayan a hacer, usted dice, ay, voy a usar este artículo, usaron esta combinación. Importante como médicos que tengan en cuenta, principio activo, la farmacocinética, farmacodinámica, vida media, la dosis, y se hace sinergia o antagonismo entre lo que vamos a usar, pero todo depende de qué, del objetivo del manejo, del tiempo y de la especie. Entonces las dosis van a variar. Los medicamentos van a variar porque no vamos a tener lo mismo que tenemos hoy, por ejemplo, en el centro de Bogotá de Urras, a los mismos medicamentos que tenemos en Inglaterra. Van a ser totalmente distintos. Obviamente las casas comerciales son distintas, las concentraciones también. Eso nos basamos mucho en medicina basada en evidencias y en artículos. Para hacer un manejo, por ejemplo, con chimpancés, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se haría? Entonces, les enumero un poco como las fotos. Primero, alistar todo lo que necesitamos, si vamos a usar la pistola a presión, si vamos a usar cerbatana, preparar los dardos, saber quién va a dardear, pero ante eso separar al animal, saber qué vamos a hacer, ese animal tiene que estar en ayuno, saber si tenemos que llevar todo al lugar donde está el animal durmiendo, si lo llevamos al quirófano. Posterior a que se dardea, que es la imagen 3, de acuerdo al protocolo usado, nosotros sabemos el tiempo. Decimos como, bueno, para 5, 10, 15 minutos, no vamos a abrir la puerta y entrar como, bueno, porque se puede levantar. ¿Qué hacemos? Lo tocamos con un... ver si está totalmente ya anestesiado, si no tiene algún reflejo, ya ahí para pesarlo no lo podemos dar en un, por ejemplo, de pared o con una báscula con la que nosotros nos pesamos, porque es un animal muy pesado. Normalmente lo que se hace es usar las que se usan en los supermercados, en los mercados. Entonces se pone como tal en un tapolín, nosotros lo ponemos en un tapolín, sabemos el peso del tapolín, se pesa, inmediatamente después se pone una vía intravenosa y se hace todo el manejo. ¿Qué necesitamos? Trabajo en equipo. Antes de cualquier manejo, como médico veterinario, tienes que dar quién va a ganar,
va los medicamentos, quién va a Aleja, tomar las muestras, quién va a hacer, digamos, extracción. Dime. Aleja, qué pena interrumpirte. Este se está entrecortando mucho, entonces no sé si podamos volver a que ingreses, o sea, salir y volver a ingresar a ver si nuevamente mejora porque sí se está escuchando muy entrecortada. De hecho, ya la última foto, pues yo personalmente no escuché muy bien la parte, entonces, de la explicación. Listo, déjame veo, porque si no sé qué pasa con el internet hoy. Dale, no te preocupes, te esperamos. Santiago me dice que si escucha bien, hay otras personas que están escuchando bien, entonces seré yo. ¿Cómo están escuchando los demás? Les agradezco si me puedan colaborar. Ah, ok, listo, sí. Ah, ok, listo, chicos, muchas gracias. Vamos a intentar mejorar la conexión. Ojalá pues el internet nos pueda colaborar para poder terminar. ¿Listo? Gracias a todos ahí por la paciencia. Vamos a intentar nuevamente, a ver si ahora sí podemos terminar mejor. No sé si ahí me alcanzan a escuchar. Sí, yo te escucho. Eh, ok, Nicole dice que también. Abigail también, que sí. Santiago Perfecto, también. listo, qué pena. Y además empezó a llover, entonces la señal espero y no se nos vaya a Sí, ir. sí, Bueno, no te entonces, preocupes. no, y gracias por la paciencia. A veces estos problemas técnicos uno ni los espera. Sí, no te preocupes. Igual, pues, ya se escapa de nuestras manos. Igual, como les decía a los chicos, esperemos que todo siga bien y si no, no se preocupen, podemos hacer una pausa y terminarlo mañana, ¿listo? Así que no se preocupen. Listo. Bueno, entonces retomando, ya después de que anestesiamos el chimpancé, nosotros dividimos como médico veterinario, tenemos toda la función y coordinación de delegar como las funciones o qué va a hacer cada persona. Tenemos que tener una persona que monitoree la anestesia, persona que ponga la vía, otra persona que ponga medicamentos, tome muestras y se haga el objetivo o se cumpla lo que se esperaba. Que vamos a poner un implante, vamos a quitar una pieza dental, vamos a hacer un ultrasonido. Pero normalmente lo que yo hago es hacer un checklist. ¿Qué vamos a hacer en este animal? Chun, 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 y vamos chuleando. Ya se hizo, ya se hizo, ya se hizo. ¿Qué medicamentos se va a poner? Ya se puso para saber que sí se completó, porque después de que ya salgamos, pongamos el antagonista, ya se va a levantar y ya perdimos la oportunidad. En fauna se maneja algo muy importante y es cuando se anestesia un animal, tómese todas las muestras que se pueda para evaluar, digamos, pelo, sangre, heces, hacer todos los estudios, porque puede que después no podamos anestesiar. Estos son algunas de las fotos de los manejos que se hicieron. Nosotros como multiparámetros usamos de humanos en chimpancés, los pulsoxímetros en los dedos, en los brazos, este es para niños, un pulsoxímetro también en la lengua o en el labio, se hacen electrocardiogramas, se toman muestras también de lavados traqueales, se hacen lavados traqueales y lavados gástricos, ultrasonido. Entonces, este fue un health check que se hizo en el 2020 en el santuario, donde se hizo un massive health check a todos los chimpancés y se llamaron veterinarias de todo el mundo, especialistas en diferentes ramas. Entonces, cada uno se enfocaba a un área específica para hacer todo un examen físico completo. Estas fotos fueron de safari en México. La foto de la jirafa es en un animal
que estaba adelgazando, empezaba con unos problemas de piel, se le estaba haciendo condicionamiento para poder tomar muestras, se hizo raspados, salieron dermatofitos, pero nada que mejoraba, seguía perdiendo peso, entonces se decidió anestesiar, tomar muestras y igualmente se llamaron especialistas de diferentes áreas para que pues es un macho, por ejemplo, para tomar semen, para evaluar diámetro testicular, se hizo ultrasonido, ecocardiografía, todo en general, aparte de las muestras sanguíneas, se volvieron a tomarle muestras de las lesiones y se tomó una biopsia de piel. Acá estamos también con un muflón, se hizo el manejo Daniela, completo. discúlpame. Dime. Abel nos pregunta, ¿en monos del Nuevo Mundo se pueden usar multiparámetros de humanos o solo en chimpancés? También se puede. Lo importante es que el lector encaje en los dedos, porque obviamente ellos tienen los dedos más chiquititos, entonces es más fácil en el pulgar poner el multiparámetro. Si, por ejemplo, son de esos pulsoxímetro como el que usamos para los humanos, solo sirve en el pulgar, pero si es uno de clip veterinario que se usa en perros y gatos, en el labio, en la oreja o en los órganos genitales, funciona muy bien. Más si es macho, se pone alrededor del pene, pero sí se puede. Gracias, Daniela. Con gusto. Y les decía, este cimarrón lo que hicimos también fue dardearlo y cuando se dardea, ya como veterinarios tenemos que delegar funciones, quién va a tomar muestras, quién hace el monitoreo, pero si ven, esto es totalmente a campo abierto. O sea, no nos lo llevamos a ningún recinto o al hospital o a un área de manejo, sino a campo abierto, bioseguridad, los otros animales se guardan, posterior se antagoniza y se levanta. También manejamos aves. Las aves obviamente son más delicadas, son animales que se estresan, que pueden entrar en un paro cardiorrespiratorio insofacto. Eso me parece muy curioso y muy importante colocárselos porque este fue un curso de anillamiento que hicimos en paseriformes. Las paseriformes son las aves, es un grupo que a nivel mundial tiene mayor distribución y mayor cantidad de especies, son aquellas aves cantoras. Este fue en REPSA, que es la Reserva del Pedregal de San Ángel, dentro de la ciudad universitaria, dentro de la UNAM, y él es un experto francés en anillar aves. ¿Para qué los anillamos? Para tener un inventario, para saber si tenemos una colección, saber a quiénes tenemos. Se les pone un anillo en la patita con todas las normas establecidas, pero ¿qué se hace? Si ustedes alcanzan a ver la imagen del lado izquierdo, se ponen una red de niebla, se capturan, ya cuando ellas caen ahí, porque ellas primero se debe analizar la zona, luego se pone esta red de niebla donde van a pasar las aves y ellas quedan ahí agarraditas. Con mucho cuidado se tienen que desenredar, se tienen que agarrar para poder ver qué especie es y poder anillarla. Posterior, denme un segundo, a ver si alcanzamos. Miren todo el proceso que va a hacer. Él tiene los anillos en la mano, todos tienen un número específico, lo va anotando en su registro, está certificado mundialmente, y tiene, si ven, un ave también en la mano. Entonces, lo que hace él es registrar, evaluar el animal, miren la patita, el tamaño de la pata, coloca como tal el anillo en la patita, en el miembro pélvico derecho. Primero tienen que ver también el tamaño, que sea el anillo adecuado, y luego lo cierra, pero obviamente con una fuerza moderada que no vaya a necrosar esa patita. Entonces esto se hace también en muchos lugares del mundo, también lo hacen médicos veterinarios, se tienen que certificar en anillamiento, y es para tener registro, para competencias, para tener inventarios, los que tienen producciones, les piden que los animales estén marcados. Entonces, si no tienen microchip, tienen anillo. Entonces, ahí él lo que hace es colocar el anillo, ahí tiene una herramienta especial para cerrar el anillo o la argolla, pero que no genere compresión de la extremidad. Entonces, ¿cómo medimos esto? Si ustedes ven, esta paletita del lado izquierdo es la que nos da el diámetro del anillo que se va a usar. Entonces ellos también tienen un sistema numérico que dice, es el número tal, vamos a usar este tipo de anillo.
Entonces nos enseñan también a anillar aves para en un futuro trabajar en diferentes colecciones. Es algo muy interesante porque uno dice, ¿esto existe? Sí, y es súper interesante. Acá me gustaría preguntarles, ¿qué ven? Aleja, disculpa, antes de Dime. que pases a preguntarle, Isabel Gómez dice, ¿te ha tocado miopatías por captura? Y si te ha pasado, ¿qué se debe hacer? Sí, en mapaches, sí, en cérvidos es lo más común. Lo que más se debe hacer, obviamente puede pasar de manera preventiva, aplicar selenio y vitamina E. Va a ayudar un poco a la reacción y a calmar la fisiología del estrés y el cortisol. También hacer el procedimiento lo más rápido posible. Pero como saben, la respuesta al estrés puede ser aguda o crónica, entonces hay los que pueden fallecer inmediato o pueden pues fallecer en 2 o 3 días. Pero la única manera preventiva que ha funcionado, que he leído y que me han recomendado, selenio y vitamina E, como antioxidantes y disminución de radicales libres a nivel del sistema neurológico. Gracias, Aleja. Nicole nos pregunta, ¿estos anillos no afectan el cortejo u otra actividad biológica? No, no afectan, no tienen color ni nada. Entonces no tienen afección porque el cortejo está influenciado por hormonas en los machos, principalmente por también feromonas y la época estacionaria. Los machos tienen color en el plumaje, es justamente para eso, para atraer a las hembras. En cambio, las hembras no tienen colores opacos porque ellas esas hormonas las utilizan para la ovoposición, para toda la parte de huevos, de formar huevos. Gracias, Ale. Ahora sí. Claro que sí. No, justo la pregunta de miopatía por captura es muy buena porque justo viene a esto. Si ustedes ven, normalmente los herbívoros hacer salir corriendo. Cuando ven a una persona es como, permiso, yo salgo a correr. Son animales sumamente nerviosos. ¿Qué nos va a llamar la atención? Si ustedes ven, la segunda foto, la imagen del medio, son ñus como tal, están pastando, nada, pero ante cualquier ruido, ellos van a levantar la cabeza y van a salir a correr. Totalmente diferente a las imágenes 1 y a la imagen 3, donde estos animales tienen una posición distinta, están despiertos, pero no tienen un comportamiento normal. Entonces uno dice, este animal no está sano, algo está pasando. El del lado izquierdo había recibido una cornamenta y se había peleado con otro macho y tuvo perforación de tórax y al final se hizo todo lo posible, se hizo tratamientos, se mantuvo con medicamentos oxígeno y al final falleció porque obviamente tuvo un neumotórax y tuvo una hemorragia interna que no se logró controlar. El del lado derecho fue una cría de venado, nació con defensas en el piso y con un problema en la sangre. Entonces tampoco falleció, pero estas condiciones y posiciones son muchos, nos da mucha información. Por eso la observación es muy importante y conocerte la biología, porque otra persona dice, está durmiendo. Es como, no, algo más pasa. Tenemos que analizar todo, el entorno del individuo, todo al alrededor. Bueno, ya hablamos un poco de manejo muy general y solo de algunas especies porque esto da para hablar muchísimo más tiempo. Voy a hablarles un poco de enfermedades y las enfermedades en fauna silvestre. ¿Con qué voy a empezar? Me encantaría empezar con este artículo del 2019, que es el comportamiento como tal ecológico y las alteraciones que estos tienen en la fauna silvestre y en la conservación. ¿A qué viene esto? Cuando hay, por ejemplo, un animal enfermo que está en el bosque y ese animal enfermo tiene una signología y se aleja normalmente del grupo, ese animal puede fallecer, pero depende del tipo de patógeno que tenga, ese patógeno puede permanecer en el individuo, en el ambiente y otros individuos que crucen por ahí lo van a adquirir y puede ser fatal o pueden como tal fallecer muchos animales ante esto. Si ven la imagen del lado izquierdo, por ejemplo, los babuinos, ellos tienen cierta flora, ciertos patógenos. Para ellos es normal porque está intraespecífico, sobreviven con ellos. Cuando ellos empiezan a eliminar como tal ese patógeno, se lo pasan a otras especies a nivel trófico y hay una transmisión interespecífica. ¿Qué pasa?
que todos los demás individuos, por ejemplo, este primate, el gorila, estos carnívoros, no están acostumbrados a ese patógeno y tienen una sensibilidad más alta. ¿Y qué hacen? Adquirir ese patógeno, tener enfermedad, tener sintomatología y fallecen. Y así se vuelve todo un ciclo. ¿Qué es lo que más afecta como tal? Más que todos los parásitos, porque van a alterar la microbiota intestinal. Es una de las de los patógenos que más mortalidad se tiene y es uno de los riesgos más altos para la extinción de las especies. ¿Qué pueden generar los parásitos? Cambios en el comportamiento, cambios como tal en el individuo, en la fisiología. Hay muchos parásitos transmitidos por vectores, mosquitos, artrópodos, garrapatas, pulgas, y esto puede llegar a ser muy mortal, depende de la especie, depende del sistema inmune. Artículo ellos que evaluaron el comportamiento de ciertos animales frente a enfermedades. Entonces evaluaron que el comportamiento cambió a nivel social, ya no se acicalaban, ya no hacían grooming, ya no andaban en manadas, sino los animales enfermos se iban. Ya, por ejemplo, la jerarquía cambió si el macho estaba enfermo y obviamente hay diferentes patógenos que afectan comportamiento y más si es algo neurológico. Van a empezar con diferentes, digamos, vocalizaciones, comportamientos anormales. Entonces, todo esto sí puede alterar la fauna. Claro que sí, y puede llegar hasta matarlo, realmente. Por ejemplo, nosotros hablando de enfermedades vectoriales en zonas boscosas, cuando vamos a campo, cuando vamos a selva, ¿qué predisposición hay? Que había muchas zonas boscosas, extensas, selva, todo, pero cuando empiezan los humanos a llegar a esos lugares para generar sus comunidades, sus poblaciones, llegar allí, ¿qué hace? Ese ecosistema está equilibrado. Pero cuando llegan estas personas, alteran el ecosistema, deforestan, cortan todos los árboles, toda la fauna se empieza a ir, pero ¿qué tenemos como tal? Casos ambientales, nosotros adquirimos patógenos o pues esos humanos que se fueron, están en medio del bosque, no tienen acceso a salud, no tienen mucho dinero, entonces la tasa de mortalidad por adquirir esos patógenos que estaban ahí guardaditos en el bosque es altísima, más en niños, más en mujeres embarazadas, sin condiciones adecuadas de agua o de alimento, hay una alta tasa de mortalidad. Entonces va a haber una distribución de la enfermedad tanto espacial y temporal en diferentes patógenos dependiendo del sector. Es muy importante saber eso y qué riesgo tenemos a ir al bosque, enfermedades vectoriales. Ahí empezamos a hablar de algo muy importante, que son las zoonosis. Las zoonosis son enfermedades transmitidas de los animales a seres humanos. El 75% son transmitidos por fauna silvestre. ¿Estamos en riesgo? Uf, altísimo. Todo el tiempo estamos en riesgo. ¿Cuántas enfermedades hay? Montones. Si hablamos de primates, vamos a tener ébola, tuberculosis, sida, tifod principalmente. No olvidemos toda la parte parasitaria y toda la... O sea, depende de muchísimas cosas. Pero que hay santuarios, por ejemplo, con VIH, con chimpancés con VIH, sí, lamentablemente. Todos esos animales que fueron de investigación y experimentación están en santuarios, pero es un riesgo porque tienen VIH para los que trabajan con ellos. Que pueden transmitir, por ejemplo, las aves migratorias, influenza, las aves, los citácidos, citacosis, son una cantidad de enfermedades a las cuales estamos expuestos y a veces no conocemos. Entonces es muy importante saber que están presentes. Y que es otro término muy importante que manejamos en fauna silvestres, antropozoonosis. Son aquellas enfermedades transmitidas de animales a humanos. Nosotros también se los podemos transmitir a ellos, principalmente gripa para los hurones, en caso de humanos con mascotas no convencionales, y hacia los primates. Si estamos trabajando en un centro de rescate, en un santuario solo con primates, si tienes gripa, tienes tos, evita acercarte a ellos porque los vas a contaminar. Las zoonosis son causadas por bacterias, virus, parásitos, hongos. Se pueden transmitir de qué manera, directa o indirecta. Directa, contacto con agua, alimento, líquidos contaminados, tejidos contaminados, por un estornudo, como por ejemplo el COVID. No los transmitíamos por estornudos, pero ni nos dábamos cuenta, o por fómites, que es fómites, cosas inanimadas. El uniforme, los zapatos que usamos, las botas, tocamos a eso con las manos y luego vamos a tocar otra cosa y ahí vamos esparciendo el patógeno. En el caso de tuberculosis, me parece muy importante tocarlo porque es una alteración a nivel mundial, es una enfermedad infecciosa de salud pública. ¿Y por qué viene el caso?
porque en Sierra Leona es muy común. Si ustedes ven el mapa, este es el mapa de África. La incidencia de esta publicación es del 2017 de Sierra Leona. Sierra Leona es este del lado izquierdo, al lado occidental, donde está acá la flechita. La incidencia está entre 200 a 400 casos anuales. O sea, es bastante alto y uno dice, por Dios, estamos en el 2023, eso fue el 2017, pero complicado. Entonces, alrededor del mundo, 13.7 millones de personas tienen tuberculosis activas y 1.8 millones de personas mueren. ¿Sabíamos de eso? No, yo tampoco lo sabía hasta que llegué allá. Y la mayoría de casos son en África o en lugares donde no tienen unas condiciones adecuadas. ¿Por qué viene esto? Porque esta es una bacteria, es un complejo bacterioso que también lo pueden tener bovinos, las aves, por eso como veterinarios hacemos ciertas pruebas y hay cierta normatividad contra vacunas y tenemos que hacer una, ¿cómo se llama? Un registro, tenemos que avisar si en algún predio hay tuberculosis porque es algo totalmente riesgoso para los demás. ¿Cómo se transmite? Por aerosoles, por vómitos, por estornudos. Afecta normalmente vía respiratoria. Tendríamos sintomatología respiratoria, pero se ha comprobado que puede afectar tracto gastrointestinal, sistema neurológico, depende de cómo esté la persona, o el sistema inmune. ¿Se transmite como tal entre animales y humanos? Sí, se puede transmitir. Nosotros no vemos esas bacterias. Una persona enferma estornuda, tose, no sabe que tiene tuberculosis, otra persona inhala todos esos Mycobacterium, se contamina. ¿De qué otra manera? Animales que hayan muerto o animales que tengan tuberculosis y no se hayan hecho los estudios y, por ejemplo, vacas lecheras, se ordeña, se toman esa leche, la están adquiriendo. O carne contaminada. Esta sí no se queda en superficies de contacto. ¿Qué síntomas hay? Principalmente tos. Tos seca. Ya después empiezan con sangre, tos en dolor en el pecho, un cansancio terrible porque no tienen una oxigenación adecuada, fiebre, pérdida de peso. O sea, es lo más común, pero como les digo, si se va a tracto gastrointestinal o a sistema neurológico, va a haber otra sintomatología. ¿A qué viene esto? Tuve la posibilidad de un chimpancé con tuberculosis, sí, es este macho de 3 años, llegó con 10 kilos, cuando llegó tenía una tos seca, tenía una condición corporal baja, normalmente se hacen pruebas de tuberculosis o pruebas subcutáneas como la que se le hace también al ganado, normalmente se pone en las tetillas o en los párpados, dependiendo de la tuberculina que se esté usando, no tuvo reacción. Normalmente se evalúa a las 96 horas, se evalúa a las 24, que se pone y se evalúa así. Hasta completar 96 horas no hubo reacción alguna. Se empezaron a dar vitaminas, el ejemplar seguía con tos, dijimos como, ok, ¿qué vamos a hacer? Anestesia, radiografía. En ese momento teníamos radiografía manual, como tal revelábamos. Si ustedes ven esta radiografía, este ejemplar tenía un patrón respiratorio Cheyne-Stokes muy común, estaba totalmente consolidado el pulmón izquierdo, el lóbulo craneal. Entonces decimos como, esta consolidación no me gusta, esto parece tuberculosis, ¿qué vamos a hacer? Normalmente para diagnóstico que nos hacen a nosotros los humanos, escupa. ¿Cómo le vamos a decir al chimpancé? Hey, escupe, te hago una muestra. No. ¿Qué se hace? Un lavado traqueal. Se hace un lavado traqueal, se pone un tubo endotraqueal, se agarra suero en una jeringa, se pone ese suero y luego se succiona. Obviamente tienes que sacar la cantidad que introduciste, tienes que evaluar las constantes y tienes que evaluar la respiración porque estás introduciendo el líquido por vía aérea. Eso se manda a un laboratorio que hay en Sierra Leona, se hace un estudio por PCR, por GeneXpert, que también nos dice si es positivo o no y si hay resistencia a los antibióticos sale positivo. Entonces, ¿tenemos un caso de tuberculosis? Sí. ¿Quiénes estuvieron en contacto? Hay animales cercanos. ¿De dónde viene este animal? Se vuelve todo un foco epidemiológico. Entonces, es muy importante porque a nivel mundial, en humanos, 10.4 millones de personas lo tienen, pero solo 6 millones se diagnostican. ¿Por qué? Porque no tienen educación, porque no hay centros de salud, porque no saben, para ellos es normal estar tosiendo y lo que están haciendo es esparciendo la tuberculosis. Desafortunadamente, por eso hay tantas muertes. Es muy fácil de transmitir, es súper perjudicial y puede afectar a humanos y a primates, sí, totalmente.
Para ello, después empecé a buscar, ¿será que es común que haya tuberculosis en primates? ¿Dónde puede estar? Empecé a leer sobre las características del Mycobacterium, si puede sobrevivir en el ambiente, se necesita un clima cálido para que se transmita. Me dice, ok, viendo diferentes artículos encontré que Sierra Leona ya han hecho estudios en humanos y en diferentes lugares tiene el clima perfecto para tener tuberculosis. Entonces tenía la predisposición, claro, tenemos esa zoonosis y antropozoonosis, porque en este caso fue una antropozoonosis para ese individuo. Luego encontré otros artículos, por ejemplo, este artículo de Nature, lo que hicieron fue entre el 2018 y 2019, en el parque Kruger de Sudáfrica, tomaron 50 muestras de, como tal, rinoceronte blanco y elefantes. Hicieron lavado traqueal o lavado como tal de la trompa, algunos fueron de necropsias, especialmente 3, y encontraron que de esas 50 muestras, 8 individuos presentaban tuberculosis, 6 rinocerontes y 2 elefantes. O sea, aquellas personas que se van a Tailandia, Indonesia, a hacer paseos con elefantes, vamos a bañarlo y el elefante les bota todo el agua con el moco, pueden estar adquiriendo tuberculosis, porque hay ese riesgo, sí. Entonces, lo que hicieron para analizar estas muestras fue la misma técnica que se usó como tal con el chimpancé, que es por GeneXpert, averiguando el ADN para ver si había Mycobacterium o no. En primates se ha reportado, solo hay un reporte como tal en chimpancés en grandes simios. En el parque como tal de Costa de Marfil, uno de los chimpancés amaneció muerto. Cuando hicieron la necropsia, tenía daños a nivel de los riñones, del hígado, de los pulmones. Hicieron un cultivo y salió positivo a tuberculosis. Y en primates no humanos también se ha hecho investigación y hubo un caso en Brasil. Entonces, si hay reportes, si hay tuberculosis en primates y en fauna, sí la hay. Es una enfermedad que debemos tener cuidado. Control y Daniela, prevención, dime. tengo una pregunta aquí de Aboiti, perdón si no pronuncio bien tu nombre. ¿Qué cantidad en mililitros debe ser la muestra de lavado traqueal? Mayor a 3 mililitros es lo ideal. Gracias. Un gusto. Y a manera de control y prevención, por ejemplo, de tuberculosis, siempre, por ejemplo, máscara, tapabocas. El Hospital de Tuberculosis de Sierra Leona, todos andan con tapabocas y con trajes especiales porque tuve la oportunidad de ir allá a evaluar qué íbamos a hacer con el ejemplar. Ellos nos dieron el tratamiento. Fue un programa nacional de tuberculosis que maneja Sierra Leona. Colombia también tiene. ¿Hay casos de tuberculosis en Colombia? Sí hay. No están como muy públicos, por decirlo así, que la gente diga, ay, acá en Colombia hay tuberculosis, sí hay. Y cuando hubo COVID se incrementaron los casos, pero a la vez falleció mucha gente porque le prestaron obviamente más atención al COVID que al diagnóstico de tuberculosis. Entonces, otra manera también de prevenir, bioseguridad, trajes especiales, ropa distinta, digamos, con los animales sanos y los animales, evitar consumo pues de ejemplares, de alimentos o leche contaminada. Y si estamos sospechando de un individuo enfermo, obviamente no estar así como esta imagen, besándolo cerca, oliendo, olfateándolo, porque nos va a pasar. Prevención en general de todas las zoonosis, como médicos, usar guantes de examinación y guantes de limpieza cuando vayamos a limpiar o hacer aseo en los encierros, usar ropa diferente a la que usamos día a día. Entonces, uniforme, overol, cambiarnos en el centro de rescate, en el santuario, llevar otra ropa y cuando lleguen a la casa con esa ropa, agua caliente, vinagre, lavarla en lavadora, digamos, diferente a la que lavan su ropa, lavar la mano, siempre usar máscara cuando trabajamos con fauna silvestre y ojalá botas, o sea, siempre que nos cubra los tobillos por cualquier secreción, por cualquier accidente, pero siempre botas, esto es lo ideal para trabajar con fauna. También lavarse las manos, o sea, no solo cuando ocurrió toda la parte de la pandemia, sino normalmente cuando van al baño, cuando se hace un manejo, cuando agarran un animal, cuando hacemos cualquier trabajo, cuando vayamos a comer, constante lavado de manos, porque podemos tener cantidad de bacterias y si, digamos, hacen manejos y muestreos sin guantes y tienen unas uñas gigantes, se imaginan la cantidad de microbiota y patógenos que hay debajo de esa uña. Entonces piensen también en su salud, o sea, protejámonos nosotros y también los animales. Y en centros de rescate y santuarios, ¿qué se hace?
También en zoológicos se tienen implementos para cada área, para evitar contaminación cruzada, tener todo previamente marcado y así tener un aseo adecuado con los diferentes individuos. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Disculpen todas las interferencias del internet, la poca estabilidad que tuve en la conexión, pero espero les haya gustado la charla. Espero hayan aprendido. Si tienen alguna duda, con todo gusto y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Alejandra. No te preocupes por lo del internet. Normal, suele suceder. Bueno, aquí te están dando las gracias, Alejandra, muchas gracias, Santiago también, y a Laura, Natalie, Abigail, muchas gracias por todo el aprendizaje del día de hoy, Nicole. Bueno, chicos, nos alegra muchísimo que les haya gustado. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron ayer? Vamos a ver si repitieron. Nos Porque pueden decir, ok, bajo, Nicole, yo, Natalie, Ian, Sebastián, Hanna, Abigail, Betty, Antonio. Bueno, pues sí, hay bastantes de ayer. Qué bueno. o de pronto se aburrieron porque era muy larga y hoy bajó la participación. Sí, porque ayer tuvimos más público, así que bueno, no pasa nada, chicos. Igual esta clase se grabó, se va a pasar el día de mañana. Mañana los esperamos nuevamente a las 6:30. Es la última clase de este taller. Va a estar mucho más interesante. Vamos a hablar de Alejandro, no sé si nos puedes como adelantar un poquito lo que vamos a ver mañana. Vamos a hablar principalmente de conservación, de estrategias de conservación y ya toda la parte de medicina de la conservación para evitar el declive poblacional y las enfermedades emergentes y reemergentes. Es más enfocado hacia esa parte. Gracias. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Bueno, a ver, antes de cerrar, Jessica, no sé si quieras decirnos algo. Lo mismo Sofía, Alice, que alzaron la mano. No sé si era que querían de pronto decir algo. No, espero les haya gustado Era, porque hoy sí tuve. ya entendí. Era que tal vez alzaron la mano para decir que habían estado presentes allí. Ok, listo. A ver, Itel me dejó aquí una pregunta, pero a ver, bueno, no sé si rápidamente la podemos responder, Aleja. Dime. Nos dice Itel, buena charla. Los anestésicos utilizados son los mismos que en pequeñas especies, solo cambian, me imagino, porque solo con dosis más elevadas, o se utilizan algunos destinados a grandes especies por la concentración. Normalmente cambia la concentración, pero muchas veces sí se usa el mismo principio activo, realmente. Pero si no conseguimos, digamos, los que en ganado o en producciones, se usa de pequeñas especies, de perros y Oh, gatos, la misma ketamina, silacina, dexmedetomidina. El soletil, pues tenemos diferentes presentaciones, entonces solo varía la concentración y eso es importantísimo. La casa comercial, es decir, si lo pueden traer, digamos, a Colombia, a México. Yo usé medicamentos que nunca había usado en Colombia, se usaron en Inglaterra, que yo decía como, ¿qué es esta maravilla? Jamás los había visto, no los había usado, porque acá no hay. Es lo mismo en África, utilicé mucha medicina humana, más que ok, veterinaria. listo. A ver, Mai nos dice, buenas noches, disculpe cómo sigo el link acerca de de las zarigüeyas. Espera, Mai, no sé a qué te refieres, o sea, del link del manual que tienen en la plataforma de la escuela. Si es esa la pregunta en concreto, las personas que tienen el curso de medicina y manejo de fauna silvestre, las personas que hayan comprado la membresía completa, acceso total a la escuela, y algunos packs tienen acceso a ese manual, lo encuentran. Vayan al curso de medicina y manejo de fauna, en la parte de abajo les aparece el link para que puedan descargar el manual de manejo de zarigüeyas, y no solamente ese, sino también otro que es de iguana. ¿Listo? Y bueno, Méndez dice, las muestras rápidas de perros y gatos pueden ser usadas en animales no convencionales o difieren.
Nosotros las hemos usado para darnos una idea. Por ejemplo, en carnívoros, si hay una relación antígeno-anticuerpo, hay unos receptores celulares similares y si se usan. Si tenemos otras especies y vamos a usar de perros y gatos, luego corroboramos con otras técnicas. Pero si a la mano tenemos pruebas rápidas, por ejemplo, con este mono hicimos unas pruebas rápidas y de ahí nos da con un mono el cari blanco que les mostré y con eso ya teníamos como hacia dónde dirigirnos y hacia qué camino y qué pruebas pedir, porque también llegarle al propietario o al director como, bueno, no, es que necesito estas 48 pruebas. No, espérate un momento, pero de que estás dudando, qué diagnóstico presuntivo tienes, qué es lo que quieres buscar. Pues obviamente hay unas donde la especificidad y sensibilidad van a cambiar, pero sí se han usado. Gracias, Aleja. Bueno, ahora sí, chicos, nos despedimos por esta noche. Nos vemos mañana a las 6:30. Espero que todos los que han seguido la charla, pues mañana también los tengamos en vivo. Igual no se preocupen que todo va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver, quieren repetir este contenido, todo esto. ¿Listo? Bueno, chicos, que pasen una feliz noche. Alejandra, nuevamente muchísimas gracias y nos vemos mañana. Chao, Con pues. todo gusto, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz Adiós. noche.